grato, muy honroso poder presentar a todos los conferenciantes que esta noche van a intervenir. Y se lo hago desde mi cargo de director ejecutivo del Observatorio de Derechos y Justicia, que es una congregación, un grupo de juristas que por supuesto va creciendo por la incorporación de manera particular de muchos jóvenes abogados del país, que se ha propuesto llevar al seno de la sociedad ecuatoriana la discusión de graves problemas que tiene el sistema de justicia. Una de las cosas que se ha discutido en las últimas semanas ha sido el informe del profesor Luis Pázara. El profesor Luis Pázara presentó aquí ante el país y ha sido difundido notablemente sus cuestionamientos al sistema de justicia ecuatoriano, haciendo referencia a cosas muy prácticas que han ocurrido, a estadísticas del propio Consejo de la Judicatura. El doctor Luis Pázara, quien va a hacer su intervención por vía Skype, es un distinguido académico, sociólogo, es peruano, sociólogo del derecho, dicta cátedra en la Universidad de Salamanca, que los aquí presentes conocen que es uno de los centros académicos más antiguos y del mayor prestigio del mundo. Y adicionalmente a la intervención que vamos a escuchar del doctor Pázara, aquí hay tres distinguidísimos juristas ecuatorianos, dos de Guayaquil y uno de Quito. Vamos a comenzar este conversatorio después de la intervención del doctor Pázara con el doctor Andrés Páez Benalcázar, conocido por todos ustedes, no solamente por su prestigio como jurista, sino de manera particular por su vida política intensa que ha merecido el favor de los ecuatorianos en múltiples oportunidades que lo han llevado a cargos de elección popular. En segundo lugar, va a estar aquí tratando el tema del sistema de justicia, la independencia del sistema de justicia, la intervención penal mínima, el derecho garantista al que se refiere el profesor Luigi Ferrajoli, el profesor Jorge Zavala Egas, conocido por todos ustedes. Y por último, va a intervenir la doctora Mónica Vargas, una distinguidísima joven abogada, profesora catedrática de Derecho Penal y Procesal Penal. Sus historias en la vida profesional han merecido el reconocimiento de los guayaquileños y, por qué no decirlo, de los ecuatorianos, cuando ha emprendido en defensas exitosas, producto también de haber demostrado ante toda la sociedad ecuatoriana lo injusta de las acusaciones que se hicieron en contra de personas defendidas por él. Por lo tanto, nosotros vamos a poder el día de hoy sacar conclusiones, ustedes sacarán conclusiones respecto a si existe o no independencia del sistema de justicia y también respecto a las certezas que genera el Código Penal nuevo o en su defecto, como ha venido una vertiente de críticos diciendo que está plagado de ambigüedades e incluso de contradicciones que podrían llevar a que cuando se aplique la norma se lo haga por parte de los jueces de manera errada o en su defecto subjetiva y discrecionalmente. Vamos a iniciar en este momento la intervención vía Skype del doctor Pázara, para lo cual solicito a los señores que manejan el sistema de alumbrado que disminuyan la luz para que se pueda ver perfectamente la intervención del profesor peruano Pázara. Me complace estar presente, aunque sea de esta manera limitada, en un foro en el que se va a discutir en Guayaquil sobre la independencia judicial en Ecuador. Y decir que me complace, créanme, no es una formalidad, sino es una expresión sincera, porque creo que sobre este tema, que es de una importancia crítica, no ha habido suficiente atención y debate en el país. Espero, confío en que mi informe esté contribuyendo a promover esa discusión y profundizarla en lo que tiene que ver con hechos, más que simplemente opinión.
Seguramente muchos de los presentes ya han leído el informe que preparé por encargo de la Fundación para el debido proceso. Voy a referirme en esta presentación primero a algo del contenido de ese informe, algunos de los puntos que me parecen centrales, y pasaré luego a compartir algunas consideraciones en torno al debate que ha seguido a la presentación del texto que tuvo lugar el martes 29 de julio. Como se advierte desde la introducción, el informe es un trabajo sobre la independencia judicial del Ecuador, no sobre la reforma judicial del Ecuador. Es decir, hemos tomado esta parcela específica, la de la independencia, porque corresponde a una línea de trabajo de la Fundación para el debido proceso. La independencia judicial, como ustedes saben, es una noción sencilla, aunque es difícil de alcanzar en la práctica. A veces, mucho más difícil. Consiste en que los jueces pueden decidir los casos que conocen sin interferencias que presionen sobre su decisión. En consecuencia, y creo que esto hay que subrayarlo mucho en la discusión pública, quien se beneficia de la independencia judicial no es principalmente el juez, es en realidad el ciudadano que requiere de una decisión imparcial, que solo es posible cuando el juez es independiente. En América Latina y en Ecuador, por cierto, no existe una tradición sólida en materia de independencia judicial. Los jueces han sido sometidos al poder de diversas maneras, tanto por gobiernos militares como por gobiernos legítima y libremente elegidos. En el caso ecuatoriano, el estudio realizado ha comprobado básicamente que el gobierno que preside Rafael Correa interfiere de diversas maneras sobre las decisiones de los jueces en aquellos casos que resultan de interés para las autoridades. Obviamente, la mayor parte de los casos que conocen los jueces no son de interés gubernamental, pero en aquellos que sí está de por medio el interés gubernamental o el interés de personalidades importantes en el gobierno, se produce esto que calificamos de interferencia. Trátese de casos sobre los que se busca castigar a opositores o simples discrepantes, sean los 10 del Urucoto o los chicos del Central Técnico, o trátese de casos en que se persigue que no prosperen acciones de protección planteadas contra una decisión del órgano jurídico. La más llamativa y conocida de las fuentes de interferencia vigentes en Ecuador, y no estoy diciendo nada nuevo, ustedes lo saben, son las declaraciones presidenciales o de algún ministro que antes o después de una decisión judicial emiten opiniones o defienden criterios que a juicio de estas autoridades deberían guiar la decisión del juez. En los casos de decisiones ya tomadas, estoy pensando en algunas decisiones sobre decisión preventiva en particular, esas declaraciones han incluido ocasionalmente llamados a que los jueces sean investigados y sancionados. En ese momento interviene la segunda mayor fuente de interferencia, que desde el Consejo de la Judicatura abre sumarios y sanciona a jueces que han tomado decisiones que no resultan aceptables para las autoridades. Para el estudio se logró obtener 42 resoluciones que fueron examinadas a fin de identificar los criterios que utiliza el Consejo al investigar y sancionar a los jueces. Los denunciantes fueron sus. Y en esas 42 resoluciones se produjo la destitución de 57 jueces. El instrumento principal que usa el Consejo es la figura del padrón inexcusable, a la que el Consejo da una definición vacilante y que en algunos casos ocasiona confusión. Pero por esta vía, la del error inexcusable, un órgano administrativo, como es el Consejo, revisa y evalúa decisiones judiciales para luego censurar a sus autores en contra de lo que pone expresamente la ley. Esto es, el Consejo decide en una serie de casos cuál interpretación es válida y cuál interpretación no es válida, pese a que no tiene deducciones jurisdiccionales. Por eso he dicho, y repito ahora, que el Consejo se ha convertido en un juez de jueces. Actualmente existe en Ecuador una utilización política de la justicia. El discurso de las autoridades, como he dicho, el presidente y algunos ministros, principalmente, señala a quien se manifiesta o protesta como una amenaza, un peligro para el Estado y
y el odio. Ese discurso es complementario a la práctica del hostigamiento de denuncias de tipo penal o civil, así como procesos administrativos. Desde ambas vertientes, el curso oficial y los procesos, se produce entonces un estrechamiento del margen para la protesta social que, no obstante, como sabemos, la Constitución reconoce claramente como un derecho. En particular, el uso de las figuras delictivas del terrorismo y del sabotaje han merecido la atención de diversos observadores, además del señalamiento efectuado ya en el 2011 por la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Mi informe concluye en que el recorte de la independencia del juez y en consecuencia de su imparcialidad en la tarea de juzgar corresponde a la necesidad de una determinada forma de ejercicio del poder y se manifiesta en diversos ámbitos en cuanto se halla de por medio una política o un propósito gubernamental. La falta de independencia afecta el control de constitucionalidad y de legalidad sobre los actos del gobierno, que es una responsabilidad principal de los jueces, muy claramente establecida por la Constitución de Montecristi. Si no hay independencia para ejercer ese control, el equilibrio de poderes propio de una democracia resulta afectado. Y creo que eso es lo que ocurre hoy en Ecuador. El gobierno de la Revolución Ciudadana se ha trazado determinados objetivos de políticas y en ese empeño ha obtenido el incuestionable respaldo de la mayoría de ciudadanos hasta hoy. No obstante, al valerse del aparato de justicia para publicar algunas de esas políticas y sancionar a quienes las contraríen, ha comprometido la independencia judicial y ha puesto en cuestión la plena vigencia del Estado de Derecho. Hecho es el informe. Permítame añadir algunas consideraciones sobre el debate ocurrido durante las últimas 5 o 6 semanas. Ante todo, quiero compartir con ustedes un sentimiento personal agridulce. De una parte, recibir agravios es desagradable, aunque uno adquiera una súbita importancia porque es el presidente de la República quien lo ofende. No soy político y no estoy acostumbrado a este tipo de discusiones, de modo que el sentimiento ha sido de desagrado. De otra parte, he pensado que tal vez podría sentirme halagado, porque nunca antes un trabajo mío desató un revuelo comparado a la que se ha desatado en este caso. Pero sobre todo ha sido reconfortante comprobar que ni una sola palabra de las declaraciones citadas en el informe, ni un solo acto de lo que recoge el informe, ni una sola frase de una sentencia judicial o de una resolución del Consejo han podido ser desmentidas o corregidas. Ni una palabra se ha dicho sobre documentos como el oficio del Secretario Nacional Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, que en noviembre de 2010 dispuso cómo debía procederse judicialmente contra aquellos jueces que se atrevieran a disponer, cito textualmente, la suspensión del acto de autoridad pública obtenida por la acción de protección o de medidas cautelares, o el oficio del coordinador de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, Diego Zambrano Álvarez, un año ya después, julio de 2012, con el objeto de que, vuelvo a citar, se haga conocer a las juezas y los jueces del Distrito Judicial bajo su dirección, a fin de que se tomen los correctivos que consideren necesarios y de esta forma evitar la aplicación de sanciones administrativas. Más claro, me complace comprobar pues que luego de estas semanas una intensa campaña gubernamental a través de la red de medios que controla el Estado, el informe esté firmemente en pie. La campaña del gobierno estaba cuajada de mentiras, agravios, insinuaciones maliciosas vertidas por altas autoridades que se contraponen, todavía contraponen por completo las posibilidades de sostener un diálogo leal y respetuoso, a que sin embargo fui convocado por el doctor Gustavo Yaco. No voy a aburrirlos con referencias a todas esas ocurrencias. La que más divertida me parece es la que el doctor Yaco repitió durante 2 semanas, situando en Uruguay para hablar según él mal del Ecuador. Y Uruguay es un país que yo no he pisado en los últimos 20 años. Añadiré ahora algo que me ha parecido infame en la campaña. Estoy pensando en la introducción de la sospecha por un reportaje de la televisión estatal en que se menciona a la CIA sin la más mínima base, sin la más mínima fuente para ligarla de algún modo
claro que el debate no era posible en ese clima, creo que la discusión debe seguir entre ecuatorianos. Y por eso, repito, estoy complacido por la reunión de este foro. Muchas gracias. Muy bien, esa ha sido la intervención del profesor Pázara. Luego la comentaremos en el debate abierto que se iniciará cuando termine este temario por parte de los tres conferenciantes, que lo iniciaremos con el profesor Zavala Egas con el tema el nuevo Código Penal y el garantismo, en el propósito de contrastar el garantismo del profesor Willy Ferrajón. Bien. En primer lugar, mis agradecimientos a Enrique Galería por esta invitación y mi complacencia de estar junto a dos distinguidos jurisconsultos como Andrés y Mónica. Creo que en el contexto del tema debo comenzar por reafirmar lo que dije en las publicaciones que en solitario hice sobre el Leviatán Judicial. El Leviatán Judicial fue el instrumento para denunciar el origen de la captación del Poder Judicial por parte del gobierno. Cuando se venía debatiendo en la historia cómo hacer funcionar una república en democracia y se habló de la división de poderes, luego de la división de funciones, para terminar concretando en que se trataba de separación de poderes, básicamente. El diseño que se hizo en todas las democracias fue la creación de los consejos de la magistratura, consejos de la judicatura, que era el ente que se ponía entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para administrar el Poder Judicial en forma independiente del Ejecutivo. Y efectivamente, esos consejos de la magistratura y consejos de la judicatura vinieron operando con ese criterio. Sucede que cuando ya arranca hacia la década del 50 el constitucionalismo mal llamado neoconstitucionalismo, hablemos del constitucionalismo contemporáneo, y se avanzaba con la constitucionalización de los derechos y la constitucionalización de todo el sistema jurídico, había que darle forma a dos realidades: derechos por una parte y garantías por otra parte. Como bien se afirmaba, ¿de qué sirven reconocer los derechos en la letra de la Constitución si no hay los institutos protectores que los pongan en vigencia y que los mantengan en vigencia? Y comenzó a confundirse muchas veces intencionadamente y otras veces por ignorancia derechos y garantías, hasta que se comenzó a definir claramente los dos aspectos: qué son los derechos y qué son las garantías y a cargo de quién están las garantías. Y aquí hablamos de los derechos de libertad, hablamos de los derechos colectivos, los sociales, económicos, culturales y los derechos difusos. Pero esos derechos, ¿cómo mantenerlos? Ferrajoli lo que hizo fue diseñar una estructura que la Constitución de Montecristi la copió idéntica. Y por eso encantaron al país los de Montecristi hablando de tantos derechos como tiene nuestra Constitución. Quizás la Constitución más reconocedora de derechos de todo el mundo, y creo que el Ecuador lleva el récord en eso. Ninguna tiene tantos derechos como el Ecuador. Pero aparte de eso, se hicieron capítulos de las garantías y nos mantuvieron entretenidos durante todo el debate de Montecristi con los derechos y las garantías. Por otro lado, en secreto, sin socializar esa parte orgánica, fueron estructurando el poder. ¿En qué resultó lo que dije primero, lo que he dicho segundo y lo que digo tercero? Tuvimos una constitución con derechos, con garantías y con un poder dueño de las garantías. Entendámonos. ¿Cómo
¿Cómo son las garantías en la Constitución ecuatoriana? Artículo 84, garantías normativas. Es decir, toda norma jurídica, para que tenga validez por forma y contenido, debe ser adecuada y compatible con los derechos constitucionales. 2. Garantías institucionales. Esto es, las políticas públicas a las cuales son a cargo del Ejecutivo. Y con un mandato siempre señero. Ninguna política pública puede, por favorecer a las mayorías, vulnerar derechos de las minorías. Artículo 85, numeral 2 de la Constitución de la República. Y tercero, en subsidio, en forma secundaria, de fallar estas dos garantías, las garantías jurisdiccionales. ¿Qué sucede en el Ecuador? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, uno solo. Por lo tanto, ni el Poder Legislativo podía dar las garantías normativas, ni el Poder Ejecutivo con las políticas públicas podía respetar los derechos de las minorías, y no lo hicieron. Por lo tanto, la alternativa, ¿cuál es y cuál era? Los jueces. Los jueces deberían garantizar la falencia y la vulneración de los derechos. ¿Qué hizo el poder? Capturó a los jueces. ¿Cómo los capturó? Apropiándose del Consejo de la Judicatura. Ese ente que debía servir para separar poder ejecutivo y poder judicial, lo que hizo fue unirlos y ponerlos bajo la mansedumbre o con la mansedumbre ante el poder ejecutivo. Y así se inicia. Primero, ¿haciendo qué en el Ecuador? Primero, prohibiendo a los jueces que sustancien acciones de protección a favor de los ciudadanos. En memo oficial dirigido al Consejo de la por el Consejo de la Judicatura, se instruyó a los jueces que no podían sustanciar acciones de protección. Pero no solo eso, sino que después la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República inventó las acciones de protección a favor del Estado. Y de ahí para adelante los ministros de Estado interponían acciones de protección para defender los derechos del poder. ¿Quién entiende esto en este país? Y comenzó raudamente la captura. Y juez rebelde, verbigracia, juez imparcial, tenía que ser sometido al régimen del Consejo de la Judicatura. ¿Y qué crearon? El error inexcusable. ¿Cuál es el error inexcusable? No obedecer al Poder Ejecutivo. Ese es todo el error inexcusable. Si ustedes revisan cualquier tratado o cualquier precedente del error judicial, se van a encontrar con la figura del error inexcusable. Pero ni de cerca. Es el no estar de acuerdo con el fallo. Yo les hago una pregunta a todos los abogados que litigamos permanentemente. ¿Cuál es el fallo correcto? ¿Puede haber un fallo correcto? ¿Hay una sentencia judicial correcta? ¿O puede haber más de una sobre el mismo caso? Esto es, si el juez de primera instancia sentenció A y la Corte de Apelación resolvió B y la de Casación resolvió C, ¿cuál es el fallo correcto? De primera, de segunda o de tercera se escoge cuál es el fallo correcto para decir que los demás cometieron error inexcusable. Pero entendámonos los abogados, no existe un fallo correcto. La decisión judicial correcta es la que está argumentada correctamente, cualquiera que sea la decisión del caso concreto. Si hay la argumentación coherente, solvente, respaldada en las argumentaciones suficientes para decir que es un fallo correcto, ahí no puede haber fallo equivocado. Si no, los abogados no tendríamos qué hacer, porque resulta que basta el molde de cuál es la decisión judicial correcta en un caso concreto para luego juzgar las equivocaciones de los demás. Pero no solo eso, ahí ya estaba capturado el Poder Judicial. 5 jueces presos
en primera instancia por acciones de protección. 5 jueces que fueron condenados por prevaricato a 4, 6 y 8 meses de prisión por sublevarse en las acciones de protección. Pero no terminó la contienda. Y nadie se ha dado cuenta en el Código Orgánico Integral Penal de que lo primero que hace el Código Orgánico Integral Penal es romper el principio limitante del poder punitivo más viejo de todos los estados del mundo, el principio de legalidad. El principio de legalidad, que fue con el que nació el derecho penal liberal. No puede haber delito sin ley previa, no puede haber pena sin ley previa, no puede haber proceso sin ley previa. En el Ecuador, lean el artículo 5.1. Se respeta el principio de legalidad y también es principio de legalidad los mandatos que haga cualquier otro poder normativo con esa categoría. Eso dice el artículo 5.1. Y lean el Código Orgánico Integral Penal en todos los delitos económicos, medioambientales, contra recursos naturales. Todos no describen la conducta por el legislador, la remiten a los reglamentos del Ejecutivo. Por lo tanto, las conductas que van a ser adecuadamente típicas son las que por reglamento dicte el presidente de la República. Comienza la parte normativa penal, comienza a inundar a la sociedad ecuatoriana. Y ustedes lean que las leyes penales en blanco actualmente en todo el capítulo económico y tributario está presente. Solo el Ejecutivo describirá las conductas que son punibles, no el legislador. Y eso está en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Una avanzada más del Ejecutivo y ahora con el arma o el instrumento penal. Todo este resumen que yo les hago, que es realidad en el Ecuador, porque no estoy inventando nada que no esté en los anales del Ecuador, en los archivos del Ecuador y en el código del Ecuador, es la realidad del Poder Judicial. No Poder Judicial, el vicario judicial. Yo respeto a los jueces por la investidura de jueces, pero no puedo respetar un sistema que no podemos engañarnos ya más. Nada hace un juez en un caso comprometido con el gobierno nacional sin permiso, sin autorización, y si no, sometido al enjuiciamiento por prevaricato y a la destitución. Esto no tuvo empacho en decir, y yo lo puedo certificar en los casos. Me preguntaba alguien, un distinguido colega en antes, y yo le hacía una reflexión. Pónganse a pensar, ¿por qué el sistema acusatorio en el Ecuador no ha funcionado hasta aquí? Ha funcionado en Perú, ha funcionado en Colombia, ha funcionado en Chile, ha funcionado en Brasil, ha funcionado en Estados Unidos. ¿Por qué no funciona en el Ecuador? Nadie se ha hecho la reflexión. Yo les doy una respuesta ensayada por mí mismo en mi experiencia. Por una razón. El sistema acusatorio cuyo titular en el ejercicio de la acción es el fiscal. El fiscal es el que maneja el proceso durante la etapa de indagación previa y durante la etapa de instrucción fiscal. El único dueño del proceso es el titular, el fiscal. El juez de garantías solo puede intervenir en el caso de vulneración de garantías constitucionales. Pero el fiscal es el dueño de los hechos. ¿Por qué razón no ha funcionado en el Ecuador lo que sí funciona con el mismo sistema en los países que he mencionado? Porque en los demás países la prisión preventiva es la última de las medidas cautelares que se adoptan. En el Ecuador es la primera y la única. Y juez de lo penal que a pedido del fiscal no dicte el auto de prisión preventiva comete error inexcusable. Tiene que irse a su casa o irse preso, porque acompaña a los delincuentes, apoya a los delincuentes, como lo dice un ministro cada vez que interviene en las ruedas de prensa con chaleco antibalas, creyendo con eso decirnos todo el que está preso es culpable. Y así se inician los procesos penales en el Ecuador. Y ese preso tiene que aguantar toda la indagación y toda la instrucción fiscal, año y medio, año 8 meses, 2 años preso.
¿quién puede aceptar un sistema acusatorio con la prisión preventiva como premisa y la presunción de inocencia como baldosa? Y eso sucede en el Ecuador. Y si no, aquí tengo 100 testigos, 1000 testigos que son mitigantes, y dígame cuándo no ha sucedido lo contrario. Esa es la realidad. Y esa es la realidad que vivimos todos los días. Una cosa es que diga el actual COIPRE, la prisión preventiva será la última medida. También lo dice la Constitución de la República. Y la reformaron. Ahora el COIPRE también dice lo mismo. Pero en el artículo de la sustitución de las medidas prohíbe que en delitos de más de 5 años se pueda sustituir la prisión preventiva. Se pueda sustituir la prisión preventiva. Entonces las medidas alternativas no existen para los delitos penados con más de 5 años. Ese es el Estado represor en manos del Ejecutivo. Por ley, en manos del Ejecutivo. Por jueces, en manos del Ejecutivo. Por normas jurídicas, en manos del Ejecutivo. Por consejo disciplinario, en manos del Ejecutivo. Y esa es la realidad. El que no la quiere ver vive en otro planeta, o nos quiere tomar el pelo y llamarnos idiotas, además de ciegos. Por esa razón hay que decir las cosas en que no se requiere prueba, y aquí hay ilustres procesalistas que me pueden decir si requiere prueba el hecho notorio. Y el hecho notorio, a la luz de todo el mundo ya, Baltasar Garzón lo trajeron, no pudo ocultar el abuso del error inexcusable. El doctor Pázara, no se le puede ocultar lo que ocurre en el país. Y llamemos a cualquiera, y veremos la mano política manejando el poder judicial para intereses políticos o para salvar al Ejecutivo de futuros juicios políticos en cortes penales internacionales, y no digo solo interamericanas, sino más allá de esas. Esa es la realidad del Ecuador, y hay que decirla mientras podamos decirla. ¿Para qué? Solo por una satisfacción: no dejarle a mis hijos un país como el que yo vivo. Muchas gracias.